El extraño viaje de Narana. Era un día de sol en pleno invierno, cuando Narana comenzó la larga caminata de vuelta a su pueblo. Había pasado unos días con su hermana en la montaña y regresaba ahora a la costa al lado de su marido y los niños. Con unos zapatos parecidos a raquetas de tenis, Narana podía caminar fácilmente por la nieve blanda. Pero de pronto cambió el tiempo. El viento arreció y arremolinó la nieve. La pobre Narana apenas podía ver por dónde iba. El vendaval la tiró al suelo y rodó, llevada por la tormenta, hasta que topó con lo que parecían ser dos grandes árboles. Por fin amainó el ventarrón y comenzó a despejarse el cielo. Pero Narana no tenía ni idea de dónde estaba. Frente a ella se extendían 4 lomas redondeadas. Parecían los dedos de una mano gigantesca. Al caer la noche, Narana llegó a la cumbre de la loma más alta, donde encontró un hueco para protegerse del viento. Rendida y desdichada, se acurrucó y se quedó dormida. Por la mañana, Narana fue caminando a lo largo de la loma. A un lado la cuesta era escarpada y estaba cubierta de extrañas matas. Al otro lado, enormes trazos azules surcaban la ladera como ríos subterráneos. Bajó deslizándose entre estos y emprendió la subida de la ladera opuesta. Caminó durante horas. De vez en cuando oía ruidos como de burbujas bajo sus pies. Estaba intrigada. ¡Qué lugar más extraño! Nunca me había encontrado en un sitio como este. ¿Dónde estaré? Llegó hasta una enorme meseta plana. A lo lejos podía ver una extensa selva negra que parecía tocar el cielo. Narana se encaminó hacia allí, pero a mitad de camino volvió a sorprenderla la oscuridad y encontró un bosque donde guarecerse para pasar la noche. Al día siguiente se despertó cansada y hambrienta. Se echó a la boca un puñado de nieve para calmar la sed, pero no pudo comer porque había perdido toda su comida durante la tormenta. Apenas había emprendido el camino hacia la enorme selva negra, cuando sintió que la tierra empezaba a palpitar y moverse bajo sus pies. ¡Bum, bum, bum! Resonaba acompasadamente. ¡Es un terremoto! ¡La tierra se va a abrir y me tragará! De pronto, estalló en el aire un ruido atronador. ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? ¿A donde nadie viene jamás? Al principio, Narana se quedó sin habla. Miraba a su alrededor, pero no veía a nadie. Soy Narana. Iba camino de casa y me perdí en la tormenta. ¿Quién es usted? ¿Qué cosa es usted? ¿Es el fantasma de la montaña? No, soy un gigante. Me llamo Kinak. Duermo solo en esta gran llanura. Así puedo estirar las piernas sin aplastar pueblos ni árboles. Pero, ¿dónde está usted? Estoy debajo de ti, Narana. Desde hace 2 días has estado andando sobre mi cuerpo. Empezaste en mi mano izquierda y ahora estás sobre mi corazón. Me imagino que lo oyes. Sí, claro que lo oigo. Espero no haberle hecho daño. La tierra tembló de nuevo, esta vez con mucha más fuerza que antes. Narana rodaba y rebotaba. La risa del gigante resonaba en toda la llanura. No, pequeña, no me has hecho daño. Ni siquiera cosquillas. Una manada de renos puede ser molesta, pero un solo ser humano ni se nota. El gigante dejó escapar una risita y Narana se encontró de rebote en la nieve. Te vi por primera vez cuando dormías hecha un ovillo entre mi pulgar y mi índice. Después te dejaste caer por mi mano y te encaramaste por la muñeca hasta mi brazo y mi estómago. Lo que ves frente a ti es mi barba, pero yo no puedo verte bien ahora a menos que levante la cabeza y te mire por encima de la nariz. Oh, ¿por qué no trepas a mi cara? Narana tardó muchísimo en escalar hasta la cara de Kinak. Con la barba tan cerrada pensó que era mejor dar un rodeo por el cuello y trepar hasta la oreja. Será mejor que sigas derecha hasta la punta de mi nariz. No quisiera tragarte por error. Narana pidió al gigante que hablara bajito, porque le asustaba mucho su voz. Y cada vez que él hablaba, se caía.
Sin embargo, ella tenía que hablar a gritos, incluso desde su nariz. ¡Knack! Tendré que irme pronto. Llevo 2 días de retraso y mi familia debe estar muy preocupada. Bueno, si tienes que irte, pero te echaré de menos, Narana. Esto es muy solitario. Aunque podré volver a estirarme y dar la vuelta. No me he movido desde que noté que estaba sobre mí por miedo a aplastarte. Gracias, Knack. Has sido muy amable. Pero, ¿dónde estoy? Eso no importa. ¿Dónde vives? En Tivnú, un pueblo junto al mar. Ah, bueno, no está lejos. Puedo soplarte hasta allí. ¿Cómo dice? Ven, súbete a mi labio inferior y siéntate de espaldas a mí. Narana hizo lo que el gigante le ordenó. Debajo de ella comenzó a levantarse el labio a medida que Knack inspiraba profundamente. Sopló con suavidad y Narana salió volando por los aires, dando volteretas como una peonza. Pocos segundos después, aterrizó sana y salva en un blando montón de nieve. Se puso de pie y se sacudió la ropa. A pocos pasos estaba su pueblo Tivnú. Narana empezó a caminar alegremente hacia casa. Mientras andaba, pareció oír un débil rumor como el retumbar de un trueno lejano. Sonaba como si fuera un gigante sollozando. También a ella se le escapó una lágrima. El oso de las nieves. Hans y Trudy vivían en una casita a los pies de una elevada montaña llamada el Oso de las Nieves. Se llamaba así por una roca situada en lo alto que tenía una forma muy curiosa. Cubierta de nieve parecía un oso blanco sentado con las patas delanteras apoyadas en las rodillas. Desde muy pequeños, Hans y Trudy acostumbraban a subir a la montaña en compañía de sus padres y al cumplir los 7 años les pidieron permiso para escalarla solos. Tras mucho insistir, su padre accedió. «Pero no os apartéis del sendero y bajad tan pronto como alcancéis la cima. Tened en cuenta que el sol se pone muy temprano detrás de las montañas». Al día siguiente, los niños iniciaron la subida por la empinada ladera. Iban bien abrigados y llevaban unas confortables botas de escalar, además de una mochila con comida que transportaba Hans. Al poco rato, Trudy comenzó a caminar más despacio. «¿Pero ya estás cansada?» No estoy cansada, pero hay algo que se me clava en el pie izquierdo. Trudy se sentó en una roca para quitarse la bota. Al mirar en su interior, vio un clavo que asomaba por la suela y trató de aplastarlo con una piedra, pero estaba en la punta de la bota y no podía alcanzarlo. Los hermanos no sabían qué hacer, cuando de repente oyeron un ruido curiosísimo. Tap, tap, tap. Que volvió a repetirse. Tap, tap, tap. Ambos se miraron asombrados. ¿Quién hacía aquel ruido en la solitaria ladera? Se pusieron a investigar entre unos arándanos cercanos y de pronto se toparon con un extraño hombrecillo. El personaje estaba sentado en una roca, con las piernas cruzadas, junto a una diminuta colección de martillos, tenazas, clavos y pedazos de cuero. Estaba atareadísimo golpeando con su martillo un clavo torcido. Llevaba unos harapos llenos de remiendos y su aspecto era de lo más desagradable. A ambos niños se les ocurrió la misma idea. Por favor, señor, dijo Trudy tímidamente. ¿podría aplastar un clavo que tengo en la bota? Estoy muy ocupado, pero anda, dame la bota. Trudy se sentó en la roca junto a él. El hombrecillo sacó el clavo con unas tenazas y lo reemplazó por otro que tenía la cabeza en forma de trébol. Trudy se calzó la bota y dijo: Muchas gracias. Ahora voy muy cómoda. Naturalmente, contestó el hombrecillo con displicencia. No puedo pagarle por el clavo porque no llevo dinero encima. ¿Y de qué me serviría tu dinero? Estaba tan flaco y tenía un aspecto tan miserable que Hans se compadeció. ¿Le gustaría comer algo?
y sacó de su mochila 2 mendrugos de pan moreno, 2 trozos pequeños de queso y un par de manzanas amarillas y arrugadas. Era todo cuanto su madre había podido darles. El hombrecillo agarró con ambas manos un pedazo de pan y lo devoró como si llevara muchísimos días sin comer. Luego dio buena cuenta de los 2 trozos de queso y del resto del pan. Los niños casi se echaron a llorar al verle atacar las manzanas, de las que no quedó ni la piel, ni semillas, ni corazón. «Una comida sencilla, pero algo es algo», dijo el hombrecillo sacudiéndose una semilla de la barba. «Ahora dejadme en paz para que pueda proseguir mi trabajo». Los niños regresaron al sendero. «¡Qué hombre más avaricioso!», dijo Hans. «Pensé que iba a dejarnos sin comida. He oído decir a nuestra madre que hay unos hombrecillos en las montañas que de vez en cuando se aparecen a los caminantes. Pero según ella, si se les trata con educación, le traen a uno suerte». Anduvieron un rato en silencio. Cuando el camino se hizo más empinado, volvieron a oír el tap, tap, tap del martillo del curioso personaje. Ambos se detuvieron para escuchar. ¿Dónde estaría metido? ¿Cómo había logrado darles alcance? De pronto vieron ante ellos un pedazo de tierra verde brillante. «Tal vez sea una ciénaga», dijo Hans, y arrojó una piedra sobre ella. Se oyó un gorgoteo y la piedra desapareció como tragada por la tierra. «Si damos un paso más, nos hundimos como esa piedra. Menos mal que oímos el ruido del martillo y nos detuvimos a tiempo». Continuaron su camino con gran cuidado por ver dónde pisaban. Poco antes de la cima, el viento se hizo más frío y casi habían llegado arriba cuando escucharon de nuevo el sonoro tap, tap, tap del martillo. Hans se detuvo y vio sobre su cabeza una roca en cuya base había un poco de tierra desprendida. La asió suavemente, sin apoyar en ella su peso, pero la roca se soltó y rodó estrepitosamente por la montaña, arrastrando otras rocas a su paso. El eco retumbó por toda la montaña. Los 2 niños se quedaron pálidos del susto. Si Hans hubiera agarrado con fuerza la roca y se hubiera apoyado en ella, sin duda que se habría despeñado. «Casi estamos arriba. Ya nada malo puede sucedernos», dijo Trudy. Pocos minutos después, ganaron la cima sanos y salvos. El viento aullaba como una manada de lobos y el frío les caló hasta los huesos. Los niños se refugiaron entre las grandes rodillas de piedra del oso de las nieves. «Ojalá tuviéramos algo que comer», dijo Trudy. «Es curioso, mi mochila parece estar llena». «Pues quítatela y mira dentro». Hans metió la mano en la mochila y cuando sacó su contenido, los 2 hermanos se quedaron pasmados. Había 2 hogazas de pan blanco cortadas a rebanadas y untadas con mantequilla, 2 quesos cremosos y un par de manzanas coloradas. «No sé cómo habrá llegado todo esto hasta aquí», dijo Hans, «pero como por lo visto es nuestro, ya podemos empezar a comer». «Parece que el hombrecillo nos ha traído suerte». Comieron muy despacio sin desperdiciar una sola migaja. Nunca habían probado comida tan deliciosa. Cuando iniciaron el descenso, se había hecho muy tarde. El sol casi rozaba el pico de las montañas cercanas y no tardaría en ponerse tras ellas. «¡Apresúrate, Trudy!». Al poco rato oscureció y los niños tropezaban con las piedras mientras bajaban precipitadamente la ladera. En esto Hans se detuvo y dijo: «Ya no veo el camino. ¿Ahora qué haremos?». Trudy miró hacia abajo y solo vio piedras, pero súbitamente le pareció ver otra cosa. «Mira, Hans, ¿no ves esas luces que brillan?». «Sí, forman como un camino serpenteante. Las seguiremos. A lo mejor nos conducen a casa, andando». Las minúsculas luces indicaban el camino con toda claridad y los niños las siguieron. «Parece increíble», dijo Trudy. «Las lucecitas se encienden a cada 2 pasos, como si las hubiéramos dejado nosotros al subir.
El clavo que puso el hombrecillo en tu bota debe ser mágico, y al tocar el suelo ha dejado unas luces para guiarnos en nuestro regreso a casa. Los hermanos apretaron el paso. Al pasar junto al lugar donde vieron al hombrecillo entre los arándanos, cesaron las luces, pero eso no les inquietó, pues faltaba poco para llegar a casa y el sendero estaba despejado. Bajaron a todo correr el último trecho que les separaba de su casa. ¡Qué tarde es!, dijo Hans resoplando. Espero que cuando les contemos lo sucedido, papá y mamá se harán cargo y no nos reñirán. Hans no se equivocaba. Al contarle a su madre que el hombrecillo iba vestido con harapos, ésta hizo para él una capa impermeable. Todavía aquella misma noche, los niños y sus padres la dejaron entre los arándanos donde se habían encontrado al hombrecillo. Al día siguiente, volvieron a aquel lugar y vieron que la capita había desaparecido. La niebla era espesísima, lloviznaba, y los niños se alegraron al pensar que el hombrecillo de la montaña iba bien abrigado con su capa impermeable. Bella y la bestia. Había una vez un hombre muy rico que tenía 3 hijas. De pronto, de la noche a la mañana, perdió casi toda su fortuna. La familia tuvo que vender su gran mansión y mudarse a una casita en el campo. Las 2 hijas mayores se pasaban el día quejándose por tener que remendar sus vestidos y porque ya no podían ir a las fiestas. En cambio, la pequeña, a la que llamaban Bella por su dulce rostro y su buen carácter, estaba siempre contenta. Un día su padre se fue a la ciudad a ver si encontraba trabajo. Cuando montó en su caballo, preguntó a sus hijas qué les gustaría tener si él ganaba suficiente dinero para traerles un regalo a cada una. Sin apenas pensarlo, las 2 hijas mayores gritaron: ¡Para mí un vestido precioso! Y un collar de plata para mí. Con su candorosa voz, Bella murmuró: Yo solamente quiero que vuelvas a casa sano y salvo. Eso me basta. Su padre insistió: Oh, Bella, debe de haber algo que te apetezca. Bueno, una rosa con pétalos rojos para ponérmela en el pelo. Pero como estamos en invierno, comprenderé que no puedas encontrarme ninguna. Haré todo cuanto pueda por complaceros a las 3, hijas mías. Diciendo esto, emprendió la marcha a todo galope. En la ciudad todo le fue mal. No encontró trabajo en ninguna parte. Los únicos regalos que pudo comprar fueron frutas y chocolate para sus 2 hijas mayores, pero no consiguió la flor para Bella. Cuando regresaba a casa, su caballo se hizo daño en una pata y tuvo que desmontar. De repente se desató una tormenta de nieve y el desgraciado hombre se encontró perdido en medio de un oscuro bosque. Entonces percibió a través de la ventisca un gran muro y unas puertas con rejas de hierro forjado bien cerradas. Al fondo del jardín se veía una gran mansión con luces tenues en las ventanas. Si pudiera cobijarme aquí... No había terminado de hablar cuando las puertas se abrieron. El viento huracanado le empujó por el sendero hacia las escaleras de la casa. La puerta de entrada se abrió con un chirrido y apareció una mesa con unos candelabros y los manjares más tentadores. Miró atrás, a través de los remolinos de nieve, y vio que las puertas enrejadas se habían cerrado y su caballo había desaparecido. Entró. La puerta chirrió de nuevo y se cerró a sus espaldas. Mientras examinaba nerviosamente la estancia, una de las sillas se separó de la mesa invitándole claramente a sentarse. Pensaba: Bien, está visto que aquí soy bien recibido. Intentaré disfrutar de todo esto. Tras haber comido y bebido todo lo que quiso, se fijó en un gran sofá que había frente al fuego, con una manta de piel extendida sobre el asiento. Una esquina de la manta aparecía levantada como diciendo: «Ven y túmbate», y eso fue lo que hizo. Cuando se dio cuenta, era ya por la mañana. Se levantó sintiéndose maravillosamente bien y se sentó a la mesa donde le esperaba el desayuno. Una rosa con pétalos rojos, puesta en un jarrón de plata, adornaba la mesa. Con gran sorpresa, exclamó: ¡Una rosa roja!
¡Qué suerte! Al fin Bella tendrá su regalo. Comió cuanto pudo, se levantó y tomó la rosa de su jarroncito. Entonces, un rugido terrible llenó la estancia. El fuego de la chimenea pareció encogerse y las velas temblaron. La puerta se abrió de golpe. El jardín nevado enmarcaba una espantosa visión. Era un hombre o una bestia. Vestía ropas de caballero, pero tenía garras peludas en vez de manos, y su cabeza aparecía cubierta por una enmarañada pelambrera. Mostrando sus terribles colmillos, gruñó. ¡Ibas a robarme mi rosa, eh! ¿Es esa la clase de agradecimiento con que pagas mi hospitalidad? El hombre casi se muere de miedo. Por favor, perdonadme, señor. Era para mi hija Bella, pero la devolveré al instante. No os preocupéis. Demasiado tarde. Ahora tienes que llevártela y enviarme a tu hija en su lugar. No. Entonces te devoraré. Prefiero que me comas a mí que a mi maravillosa hija. Si me la envías, no tocaré un solo pelo de su cabeza. Tienes mi palabra. Ahora, decide. El padre de la chica accedió al horrible trato y la bestia le entregó un anillo mágico. Cuando Bella diera 3 vueltas al anillo, se encontraría ya en la desolada mansión. Fuera, en la nieve, esperaba el caballo sorprendentemente curado de su cojera, ensillado y listo para la marcha. La vuelta a casa fue un calvario para aquel hombre, pero aún peor fue la llegada cuando les contó a sus hijas lo que había sucedido. Bella le preguntó. Dijo que no me haría ningún daño. ¿De verdad, papá? Me dio su palabra, cariño. Entonces dame el anillo. Y por favor, no os olvidéis de mí. Se despidió con un beso, se puso el anillo y le dio 3 vueltas. Al segundo, se encontró en la mansión de la bestia. Nadie la recibió. No vio a la bestia en muchos días. En la casa todo era sencillo y agradable. Las puertas se abrían solas, los candelabros flotaban escaleras arriba para iluminarle el camino de su habitación, la comida aparecía servida en la mesa y, misteriosamente, era recogida después. Bella no tenía miedo en una casa tan acogedora, pero se sentía tan sola que empezó a desear que la bestia viniera y le hablara, por muy horrible que fuera. Un día, mientras ella paseaba por el jardín, la bestia salió de detrás de un árbol. Bella no pudo evitar un grito mientras se tapaba la cara con las manos. El extraño ser hablaba tratando de ocultar la aspereza de su voz. No tengas miedo, Bella. Solo he venido a desearte buenos días y a preguntarte si estás bien en mi casa. Bueno, preferiría estar en la mía, pero estoy bien cuidada, gracias. Bien. ¿Te importaría si paseo un rato contigo? Pasearon los dos por el jardín y a partir de entonces la bestia fue a menudo a hablar con Bella, pero nunca se sentó a comer con ella en la gran mesa. Una noche, Bella le vio arrastrándose por el césped bajo el claro de luna. Impresionada, intuyó enseguida que iba a la caza de comida. Cuando él levantó los ojos, la vio en la ventana. Se cubrió la cara con las garras y lanzó un rugido de vergüenza. A pesar de su fealdad, Bella se sentía tan sola y él era tan amable con ella que empezó a desear verle. Una tarde, mientras ella leía sentada junto al fuego, se le acercó por detrás. Cásate conmigo, Bella. Parecía tan esperanzado que Bella sintió lástima. Realmente te aprecio mucho, bestia. Pero no quiero casarme contigo. No te quiero. La bestia repitió a menudo su cortés oferta de matrimonio, pero ella siempre decía no con suma delicadeza. Un día, él la encontró llorando junto a una fuente del jardín. Oh, bestia, me avergüenza llorar cuando tú has sido tan amable conmigo. Pero el invierno se avecina
He estado aquí cerca de 1 año. Siento nostalgia de mi casa. Echo muchísimo de menos a mi padre. Con alegría oyó que la bestia le respondía: ¿Puedes ir a casa durante 7 días? Si me prometes volver. Bella se lo prometió al instante. Dio 3 vueltas al anillo de su dedo y, de pronto, apareció en la pequeña cocina de su casa a la hora del almuerzo. La alegría fue tan grande como la sorpresa. Total, que pasaron una maravillosa semana juntos. Bella contó a su familia todas las cosas que le habían sucedido con su extraño anfitrión y ellos le contaron a su vez todas las buenas nuevas. La feliz semana pasó sin ninguna palabra o señal de la bestia. Pensaba: Quizás se ha olvidado de mí. Me quedaré un poquito más. Pasó otra semana y, para su alivio, nada ocurrió. La familia también respiró con tranquilidad. Pero una noche, mientras se peinaba frente al espejo, su imagen se emborronó de repente y en su lugar apareció la bestia. Yacía bajo el claro de luna, cubierta casi completamente de hojas. Bella, llena de compasión, exclamó: ¡Oh, bestia! Por favor, no te mueras. Volveré, querida bestia. Al instante, dio vuelta al anillo 3 veces y se encontró a su lado en el jardín. Acomodó la enorme cabeza de la bestia sobre su regazo y repitió: Bestia, no quiero que te mueras. Bella intentó apartar las hojas de su rostro. Las lágrimas brotaban de sus ojos y rociaban la cabeza de la bestia. De repente, una voz, con timbre diferente, se dirigió a Bella. Mírame, Bella. Seca tus lágrimas. Bella bajó la vista y observó que estaba acariciando una cabeza de pelo dorado. La bestia había desaparecido y en su lugar se encontraba el más hermoso de los seres humanos. El joven tomó su cabeza entre las manos y Bella preguntó: ¿Quién eres? Soy un príncipe. Una bruja me maldijo y me convirtió en una bestia para siempre. Solo el verdadero amor de una mujer me ha librado de la maldición. Oh, Bella, estoy tan contento de que haya regresado. Y ahora dime, ¿te casarás conmigo? Pues claro que sí, mi príncipe. Desde aquel momento, los dos vivieron llenos de felicidad. Cenicienta. Iban a fijarse en el dorado cabello de Helena. ¿Cómo no iban a notar la suavidad de su piel, su alegre sonrisa, sus lindos pies, sus delicadas manos? Comidas por los celos, obligaban a Helena a realizar todas las tareas caseras. Lavaba ollas y cacerolas, fregaba suelos y limpiaba chimeneas. Sus hermanastras la llamaban Cenicienta. Ve a buscar carbón, Cenicienta. Saca brillo a mis zapatos, Cenicienta. Eres estúpida, mala y perezosa, Cenicienta. Al final de la jornada, Helena estaba tan cansada que no tenía ánimos más que para sentarse junto a la chimenea y llorar hasta caer dormida. Una mañana llegó a la casa un sobre lacrado. En su interior había 4 invitaciones para asistir a un baile en palacio. El príncipe buscaba esposa entre las más bellas mujeres de la ciudad. ¡Qué revuelo se armó en la casa! Berta, Gertrudis y su madre comenzaron inmediatamente a elegir vestidos y alhajas. No hablaban de otra cosa. Empolva mi peluca castaña, Cenicienta. Cose esas lentejuelas, Cenicienta. Plancha este encaje, Cenicienta, y no vayas a quemarlo, estúpida. Helena apenas notó aquel trabajo de más que se le había venido encima. Siempre había anhelado contemplar el interior del hermoso palacio de la colina y ahora iba a cumplirse su sueño. ¿Qué me pondré yo?, preguntó tímidamente.
Las tres la miraron incrédulas. ¿Tú? Dijo su madrastra. No pensarás asistir al baile. Berta soltó una carcajada y dijo: «¿Será vanidosa? ¿Quién querría verte a ti en palacio?» «No iban a dejar pasar a una sucia andrajosa como tú», se mofó Gertrudis. «Pero la invitación...» «El palacio ha debido enviar 4 por equivocación», dijo su madrastra. Entonces cogió la preciosa tarjeta de cantos dorados, la rompió y la arrojó hecha pedazos a los pies de Elena, diciendo: «Anda, bárrelos y luego peina mi peluca». Al fin llegó el día del baile. Berta se empolvó la nariz hasta tal punto que se confundía con un polvorón. Gertrudis se ahuecó el pelo de tal forma que parecía un dulce de hilos de almíbar. Su madre se enfundó en un vestido de brocado rojizo y las tres subieron al mejor carruaje de la ciudad. Cuando sus risas se desvanecieron y Elena cerró la puerta, ya no pudo contener las lágrimas y éstas cayeron sobre las brasas en el hogar. De pronto empezaron a parpadear todas las luces y apareció un hada revoloteando entre el techo y las escaleras con el cabello blanco y vestida de plata. «Oh, ¿por qué lloras, criatura?». Avergonzada, Elena se llevó las manos a la cara. «Oh, no se enfade conmigo. Es que quería ir al baile». «Irás, no lo dudes. Yo soy tu hada madrina. No tenemos tiempo que perder. Corre a buscar 4 ratones a los sacos de grano que hay en los sótanos y tráemelos al jardín». Estaba demasiado asombrada para pedir explicaciones, así que Elena obedeció ciegamente. Una vez en el jardín, el hada le pidió que buscara 2 lagartos y cogiera una calabaza. Cuando Elena hubo colocado todo esto en el suelo, el hada agitó su varita mágica 3 veces. En medio de una fulgurante lluvia de polvo de estrellas, los animalitos y la calabaza se transformaron en una carroza plateada sobre ballestas doradas, tapizada de terciopelo carmesí y tirada por 4 caballos tordos. 2 elegantes lacayos con pelucas blancas abrieron las portezuelas e invitaron a Elena a subir a ella. «Pero, ¿cómo voy a ir al baile con estos andrajos de Cenicienta?», preguntó la joven. El hada madrina rió y dijo: «Oh, ¡qué tonta soy! Lo había olvidado». Tocó a Cenicienta en la frente con su varita mágica e inmediatamente sus harapos se transformaron en un vestido de oro con encajes de plata, mientras en sus pies lucía unas delicadas zapatillas de cristal. «Que te diviertas mucho, hija mía», dijo el hada besándole en la mejilla. «Pero no olvides marcharte antes de la medianoche. Cuando el reloj de las 12, mi magia se desvanecerá». Tocándose la cabeza con la varita mágica, el hada madrina desapareció. Pero al cabo de un momento volvió y dijo: «¡Qué tonta!». Ahora había olvidado esto. En la mano sostenía una tarjeta con cantos dorados. Era la invitación para el baile. Cuando Elena llegó a palacio, el baile ya había comenzado. Pero al bajar por las escaleras de mármol blancas, la gente dejó de bailar. La orquesta cesó de tocar y todos se quedaron contemplando la extraordinaria belleza de la recién llegada. El príncipe se acercó apresuradamente y le rogó que le concediese el primer baile y el siguiente y el otro y el otro. Lo cierto es que ya no bailó con ninguna otra doncella en toda la velada. Las mujeres murmuraban detrás de sus abanicos: «Creo que el príncipe se ha enamorado. ¿Quién es ella? Debe de ser una princesa extranjera». Sentadas en un rincón, Gertrudis y Berta se consumían de rabia. «¿Pero quién será ella? No es justo. Debería sacar a otras a bailar». Girando al son de la música en brazos del príncipe, Elena olvidó que antes había sido una Cenicienta. Dejó de pensar en los suelos por fregar, las chimeneas por limpiar, los bellos vestidos de sus hermanas que tenía que lavar,
mientras ella andaba cubierta con harapos. Olvidó que su vestido estaba confeccionado con polvillo mágico de hada y olvidó también la advertencia de su hada madrina. Cuando el reloj empezó a dar las 12, exclamó: «Debo irme». «Pero si todavía es temprano», dijo el príncipe, mientras la joven subía corriendo las escaleras de mármol. El reloj dio la tercera campanada. «Ni siquiera sé tu nombre», exclamó el príncipe, mientras ella salía apresuradamente de palacio. El reloj dio la sexta campanada. «Te amo», dijo él, mientras ella subía de un salto a la carroza plateada. El reloj dio la novena campanada y Elena se perdió en la noche. Cuando el reloj dio las 12 campanadas, el príncipe bajó la cabeza desesperado y entonces vio una zapatilla en las escaleras. Cansada y descalza, Elena entró en la cocina y se durmió junto al hogar. A medio camino de casa, su carroza se había convertido de nuevo en una calabaza y unos ratones y lagartos habían salido corriendo hacia el arroyo. Horas más tarde, sus hermanastras la despertaron con su vocerío. «Cenicienta tiene la culpa de todo», se quejaba Berta. «Si me hubiera planchado el vestido como es debido, el príncipe se hubiera enamorado de mí. Si me hubiera apretado más el corsé», replicó Gertrudis, «se hubiera casado conmigo». «Aún es posible que lo haga», rezongó su madre. «La princesa ha desaparecido, ¿no?» Pero el príncipe estaba resuelto a casarse con la propietaria de la zapatilla de cristal. ¡Qué diminuta es! Nadie más que ella podría calzársela, le dijo a su madre. Al día siguiente, la reina emitió el siguiente bando. «El príncipe contraerá matrimonio con la doncella que pueda calzarse la zapatilla de cristal». ¿Podéis imaginaros el revuelo que suscitó la noticia entre las encopetadas damas de la ciudad? «¡Por fin será mío!», exclamó Berta. «Mis pies son pequeñísimos». «Son grandes como adoquines», chilló Gertrudis. «Yo me calzaré esa zapatilla sea como sea». Su madre guardó silencio. Se estaba acicalando ante el espejo, pensando en lo muy requete bien que le sentaría una corona. De pronto llamaron a la puerta. Era el paje del príncipe y portaba la zapatilla de cristal sobre un cojín rojo. Berta le hizo pasar exclamando: «Deja que pruebe yo primero», protestó Gertrudis. «Si no os importa», gritó su madre, apartándolas a un lado, «yo me lo probaré primero». Pero por más que empujaron, apretaron y encogieron los dedos de los pies, ninguna logró calzarse la zapatilla. «¿No hay nadie más en la casa?», inquirió el sirviente real. «Nadie», respondieron las tres a un tiempo. El sirviente miró extrañado a la otra doncella que se hallaba de pie junto al fuego. ¿Ah? ¿Y esta? «No es nadie, es Cenicienta, la criada», replicaron las tres. «Toda mujer en el país debe probarse la zapatilla», dijo el paje, que se arrodilló frente a Cenicienta. La zapatilla de cristal se ajustaba perfectamente a su diminuto pie. Entonces el sirviente se volvió, se quitó la gorra e hizo una reverencia. El príncipe se hallaba en la puerta. «He dado con ella, Alteza», dijo el paje. «No es justa», gritó Berta. «Es un error», exclamó Gertrudis. «Ella no asistió al baile», protestó su madre. Cenicienta sonrió al príncipe. «Me temo, señor, que mi vestido era prestado y no puedo permitirme el lujo de comprar uno de novia. Pero sí dispongo de unos zapatos». Sacó de su remendado bolso la segunda zapatilla y se la calzó. El príncipe le compró a su prometida un vestido de novia de raso blanco y un pelo suave como una nube. La ceremonia de la boda tuvo lugar en la amplia catedral
A partir de entonces, su madrastra y hermanastras adquirieron vestidos nuevos para la boda y no volvieron a acordarse de que solían llamarla Cenicienta y que la obligaban a fregar los suelos. El hombrecillo de bizcocho. Érase una vez un viejecito y una viejecita que vivían en una granja. Un buen día, la viejecita cocinó un muñeco de bizcocho. Sus botones eran pasas, sus ojos eran moras y su boca una monda de naranja. Lo puso en una bandeja y lo metió en el horno. Pero cuando el bizcocho estuvo cocido y la viejecita abrió el horno para sacarlo, el hombrecillo saltó de la bandeja y salió corriendo. El viejecito y la viejecita corrieron tras el hombrecillo, pero él se reía y recitaba este estribillo: «¡Corre que te corre, correrás! Yo soy de bizcocho y corro más». Y no pudieron alcanzarle. Pronto el hombrecillo pasó junto a una vaca que pastaba en el campo. «Por hoy te comeré», mugió la vaca. Pero el hombrecillo se rió y empezó a recitar otro estribillo: «Escapé de una viejecita, escapé de un viejecito. Corre que te corre, correrás. Yo soy de bizcocho y corro más». Tampoco la vaca pudo alcanzarle. Así que el hombrecillo siguió corriendo por los campos y pronto pasó junto a un caballo. Para y te comeré», relinchó el caballo. Pero el hombrecillo se rió y continuó recitando: «Escapé de una viejecita, un viejecito y una vaca. Corre que te corre, correrás. Yo soy de bizcocho y corro más». El caballo tampoco lo alcanzó. Al final de un sembrado, el hombrecillo pasó junto a unos hombres que trillaban grano. Cuando olieron el delicioso bizcocho recién salido del horno, echaron a correr para atraparlo. Pero el hombrecillo se escabulló riendo y, como siempre, volvió a recitar: «Escapé de una viejecita, un viejecito, una vaca y un caballo. Corre que te corre, correrás. Yo soy de bizcocho y corro más». Y los trilladores no consiguieron alcanzarle tampoco. Para estas horas, el hombrecillo se creía el bizcocho más inteligente del mundo. Se reía y saltaba muy orgulloso. «Nadie puede alcanzarme», pensaba. Y cuando vio que se acercaba un zorro, el hombrecillo se volvió a reír y gritó mientras corría: «Escapé de una viejecita, un viejecito, una vaca, un caballo y un montón de trilladores. Corre que te corre, correrás. Yo soy de bizcocho y corro más». «Pero si yo no quiero atraparte», dijo el zorro corriendo más aprisa. «A mí también me persiguen los cazadores. Si conseguimos cruzar el río, estaremos a salvo». Al llegar a la orilla, el zorro dijo al hombrecillo: «Súbete a mi cola y te llevaré al otro lado». El hombrecillo se subió en la cola del zorro y el zorro se echó al agua. Pero en cuanto se apartó un poco de la orilla, volvió la cabeza y dijo: «Pesas mucho para mi cola. Súbete en mi espalda o te mojarás». Así que el hombrecillo se subió a la espalda del zorro. Cuando iban por la mitad del río, el zorro gritó: «Oye, que me ahogo. Súbete a mi nariz». El hombrecillo trepó hasta la nariz del zorro y por fin consiguieron llegar a la otra orilla. En cuanto estuvo en tierra firme, el zorro sacudió la cabeza y el hombrecillo salió volando por los aires. La mandíbula del zorro hizo clac. «¡Mi madre!», dijo el hombrecillo de bizcocho. «Me ha quitado las piernas». Los dientes del zorro hicieron clic clac. «¡Pero bueno!», gritó el hombrecillo de bizcocho. «¡Se ha comido mi barriga!». «Clic clac, clic clac», siguió el zorro. «¡Auxilio!», aulló el hombrecillo de bizcocho. «¡Solo me queda la cabeza!». «ñam, ñam», hizo el zorro. Y el hombrecillo de bizcocho ya nunca más volvió a decir ni pío. El caballo encantado. El día del 50 cumpleaños del rey Sabur de Persia, llegaron a palacio multitud de obsequios de todos los rincones del país. Había espadas, sedas, plata, mantos, camellos, tejidos de hilo fino.
Pero el mejor regalo lo trajo un extraño y grotesco enano, vestido de negro de los pies a la cabeza. Le ofreció al rey un caballo tallado en ébano, con la silla de cuero escarlata y guarniciones doradas. El rey Sabur exclamó: ¡Es perfecto! Parece de verdad. El enano sonrió burlonamente. Pero no se mueve como un caballo de verdad, Majestad. Se trata de un caballo mágico. Puede volar sobre el arco iris hasta alcanzar la otra orilla del océano más lejano. El rey Sabur estaba contentísimo. Su único hijo varón, el apuesto príncipe Camar, saltó sobre la silla y exclamó: «Dime cómo funciona, deja que lo monte». Pero el rey levantó la mano para imponer silencio y dijo al enano: «Es un regalo tan magnífico que debo darte algo a cambio. Pide lo que quieras, lo que sea. Si está en mi mano, no dudaré en concedértelo». El enano contestó en tono burlón: «Supuse que dirías eso. Solo te pido a tu hija, tu bella hija, como esposa». El rey le miró atónito. «Está en tu mano el concedérmela, ¿no es verdad?» «Bueno, sí», respondió el rey con tristeza. «Me has prometido lo que yo quiera, sea lo que sea, ¿no?» «Bueno, sí», murmuró el rey. El príncipe Camar, montado en el caballo, exclamó: «No lo hagas, padre. No le entregues a este extraño a tu única hija, mi bella hermana. Te ha tendido una trampa. No tienes por qué cumplir tu promesa». El rey dijo: «Es cierto. Lo siento, pero creo que no puedo concederte a mi hija, mi bella hija, como esposa». El enano estaba furioso, sobre todo con el príncipe Camar. Tomó las riendas del caballo y tiró de ellas. Al instante, el curioso animal cobró vida. Sus cascos resonaron sobre el suelo de mármol. Luego saltó sobre la barandilla del balcón y se remontó por los aires, galopando más y más alto, mientras el príncipe Camar se agarraba a él desesperadamente. El rey miró estupefacto al caballo volador y gritó: «¡Vuelve, Camar! ¡Vuelve aquí!». El enano rió maliciosamente y dijo: «No puede. No sabe dónde está el interruptor que obligará al caballo a descender. Volará más y más alto hasta abrasarse con el calor del sol. No has querido darme a tu hija. Con que me he llevado a tu único hijo varón, no volverás a verle nunca jamás». El rey Sabur arrojó al enano a la mazmorra más sombría de su palacio y suspendió los festejos de su cumpleaños. En sus 50 años nunca se había sentido tan triste. A lomos del caballo volador, Camar sentía cada vez más calor a medida que se acercaba al sol. Lo había intentado todo para obligar al caballo a descender. Le había gritado y le había golpeado con los talones en los ijares. Había tirado de las riendas y de su sedosa crin. Al final, había perdido toda esperanza. «Lamento haberte gritado, haberte dado patadas y tirado de la crin», dijo al caballo, como si se tratase de uno de verdad, dándole unas palmaditas en su cuello de ébano. De pronto, por casualidad, encontró el interruptor, no mayor que la cabeza de un alfiler. Debajo de la sedosa crin, Camar palpó el botón y lo oprimió. El caballo de ébano descendió del cielo y Camar tuvo que tirar fuerte de las riendas para que no cayera al mar. Al poco llegó a tierra firme en un país extranjero. Voló por encima de una ciudad espléndida y posó al caballo en el tejado de un maravilloso palacio. Bajó por una claraboya y se encontró en un precioso dormitorio. En la cama había una dama profundamente dormida. Camar la miró y se enamoró de ella al instante. «Despertad, señora. ¿Quién es vuestro padre? Debo pedirle permiso para casarme con vos», le susurró.
La princesa Shalem se despertó. Vio los ojos azules, el pelo negro y rizado de Kamar, y también se enamoró de él. De pronto, el rey apareció junto a la puerta, sacudiendo el puño y diciendo: «¿Qué hacer en la alcoba de mi hija? ¡Ladrón! ¡Atracador! ¡Extranjero!». «No soy un ladrón, señor. Soy el príncipe Kamar de Persia. ¿Concedéis el permiso para que me case con vuestra hija?». «¡No hablar! Mandaré decapitar por esta insolencia», exclamó el rey. La princesa Shalem soltó un grito. Kamar dijo cortésmente: «Eso no sería honorable para un príncipe de Persia. Estoy dispuesto a luchar contra todo vuestro ejército para poder casarme con la princesa». El rey rió. Tenía un ejército de 1000 jinetes. Kamar no saldría con vida. «¿Sea necesitar un corcel de guerra?». «Os lo agradezco, señor. Tengo el mío», contestó Kamar. A la mañana siguiente, en un extremo del campo de batalla, 1 millar de jinetes se disponían a entrar en combate. En el otro extremo estaban Kamar y el caballo de ébano. Los jinetes desenvainaron sus espadas y 1000 afiladas hojas relucieron al sol. Los corceles de guerra se lanzaron a galope, levantando la hierba a su paso. Shalem observaba al príncipe Kamar, esperando perfectamente tranquila. El negro caballo del príncipe estaba completamente quieto, casi como si fuera de madera. «Aléjate, Kamar. No quiero que te maten por mi culpa», gritó ella. Pero Kamar la saludó con la mano sonriendo y tomó las riendas de su caballo. Cuando el primero de los jinetes alcanzó al príncipe blandiendo la espada, Kamar tiró de las riendas y se elevó por los aires. Voló sobre el millar de cabezas y espadas relucientes y fue a aterrizar al otro lado. Asombrados, los jinetes retrocedieron, chocando unos contra otros y cayéndose de sus caballos. Mientras retrocedían galopando por el campo de batalla, Kamar despegó de nuevo y voló a baja altura sobre sus cabezas, cortando los penachos de sus cascos con su cimitarra persa. 1 hora más tarde, 1 millar de soldados yacían sobre la hierba completamente agotados. Todos habían sido derribados de sus caballos. Absolutamente todos habían perdido los penachos de sus brillantes cascos. El príncipe voló hasta la ventana donde estaba sentada la princesa Shalem, que reía y aplaudía complacida. Entonces la tomó en sus brazos y, colocándola sobre la silla, se alejó volando por el cielo azul. El rey Sabur y su única y bella hija se hallaban de pie en el balcón del palacio real persa, cuando divisaron una oscura silueta en el cielo. A primera vista creyeron que era un pájaro. Luego precisaron los rasgos y vieron cómo se acercaba a toda velocidad un caballo montado por 2 jinetes con una larga cola de seda negra y una preciosa cabellera rubia. El gozo del rey Sabur y su hija creció por momentos. En sus 50 años no se había sentido el rey tan feliz. El canal de Simón. La madre de Simón gritaba: «¡No os acerquéis al canal!». Esta advertencia la hacía 10 veces al día a las hermanas mayores de Simón, Julia y Paula, que debían cuidar del pequeño y protegerlo. Una mañana, mamá puso a Simón la chaqueta y le peinó. Luego hizo lo mismo con las chicas y dijo: «Ahora recordadlo otra vez. Manteneos lejos de ese canal». Simón no sabía qué era un canal. ¿Cómo iba a saberlo si nunca lo había visto? Imaginaba que se trataba de un grande y terrorífico monstruo que vivía en una guarida cerca del molino. A veces escuchaba sus rugidos. Una noche oscura y ventosa lo oyó acercarse a la casa galopando, hambriento y furioso. Afortunadamente la puerta estaba trancada y las cortinas echadas. Al día siguiente, Julia y Paula llevaron a Simón a la biblioteca. «Simón puede pedir también un libro», dijo Julia. «No sabe leer». «Bueno, puede mirar los dibujos». «¿Qué clase de libro quieres mirar, Simón?» «Un libro sobre un canal». «No,
dijo Julia. No hay más que uno sobre un canal. ¿No te va a gustar? Es demasiado tostón. Simón sabía lo que era un tostón. Había visto a su madre tostar pan en la cocina. Quizá el canal tostaba pan con las llamas que salían de su boca. Julia tenía razón. No le iba a gustar. Encontré un buen libro para Simón, dijo Paula. En la cubierta del libro se veía a un gran dragón verde rugiendo en la orilla de un río. ¿Es esto un canal?, preguntó Simón. Bueno, es más o menos lo mismo, contestó Paula, creyendo que se refería al río. Tú y tu canal, suspiró Julia. Al día siguiente, la abuelita de los niños vino de la ciudad para pasar unas vacaciones con ellos. A la abuelita le gustaba mucho el campo. Verás, saldremos todos los días a pasear, le dijo a Simón. Un día, a la hora de comer, quedaron en que aquella tarde irían hacia el canal. Simón pareció espantado. Sintió como un desmayo y no pudo tragar las croquetas. ¿No tienes miedo, abuelita? ¿Miedo de un viejo y raquítico canal? Claro que no, dijo la abuelita. A fin de cuentas, el monstruo no es tan terrorífico, pensó Simón. Quizás está haciendo viejo y pierde fuerzas. Simón empezó a sentir pena por él. Después de comer, la abuelita y su nieto se dirigieron al molino andando por varios caminos. El molino se alzaba a orillas del agua y la fuerza de la corriente lo hacía funcionar. Simón no tenía miedo con la abuelita a su lado. ¿Dónde está el canal?, preguntó Simón. Pero si está justo delante de ti, exclamó la abuelita apuntando con su paraguas hacia el agua. ¡Oh!, dijo Simón. Si no veo más que agua. Entonces comprendió. El monstruo era invisible. Podía verlos a ellos, pero nadie podía verlo a él. El monstruo murmuraba por lo bajo, hablando solo, pero no atacaba. De vuelta a casa, mientras merendaban, Simón dijo: «Nunca lograrán cazarlo». ¿Cazar qué, cariño? ¿El canal? Julia y Paula se echaron a reír. ¿Verdad que es gracioso, mamá? ¿Quién querría cazar un canal? Bueno, pensó Simón, conformándose. Nadie quiere cazar al canal, ni el canal quiere cazarnos a nosotros. Mejor que mejor. Por favor, mamá, ¿puedo tomar más bizcochos? Claro que sí, cariño. Tranquilo y feliz, Simón continuó merendando. El conejo forzudo. ¿Podéis imaginaros nada más absurdo que un mano a mano entre un elefante y un conejo para comprobar quién es el más fuerte? Pues bien, un día, hace mucho tiempo, el conejo desafió al elefante con estas palabras. Aunque soy pequeño, me considero tan fuerte como tú. Como es de suponer, el elefante soltó una carcajada tan larga como su trompa y siguió bañándose tranquilamente en el río. Si traigo mañana una cuerda, dijo el conejo, ¿estás dispuesto a medir tus fuerzas en un mano a mano conmigo? Ya puedes ir corriendo a buscar la cuerda, dijo el elefante, y siguió afilando sus enormes colmillos en una roca. Pero antes de ir en busca de la cuerda, el conejo todavía tenía que hacer otra visita. Tenía que visitar al hipopótamo, que se hallaba paciendo en la pradera como solían hacer los hipopótamos por aquellos días. «Ten cuidado por donde andas», dijo el hipopótamo al ver al conejo. «No quisiera pisarte por error». No te preocupes por mí, contestó el conejo. Aunque soy pequeño, soy muy forzudo. Y si quieres, mañana te lo demostraré en un mano a mano para ver quién es más fuerte, si tú o yo. El hipopótamo bostezó y dijo: «No quisiera lastimarte, pero si te empeñas...» Y se trasladó a otra colina después de haber arrasado la anterior. Al día siguiente, el conejo se presentó ante el elefante con una cuerda larguísima. El conejo le dio un extremo de la cuerda y el elefante se la enroscó alrededor de su gruesa trompa. «Ahora debes retroceder», dijo el conejo. «Y cuando la cuerda esté bien tensa, los dos tiraremos de ella». El elefante retrocedió hacia el bosque, justo cuando apareció el hipopótamo caminando torpemente. El conejo dio al hipopótamo el otro extremo de la cuerda y dijo:
He dejado el otro extremo en el bosque. Vete hacia atrás y cuando la cuerda esté bien tensa, los dos tiraremos de ella. El hipopótamo ató la cuerda alrededor de sus 4 dientes y apretó las mandíbulas con fuerza. Luego retrocedió hacia el bosque y dio comienzo el mano a mano. El elefante, unido a un extremo de la cuerda, se inclinó ligeramente hacia atrás, pues no quería lastimar al conejo. El hipopótamo también se inclinó ligeramente hacia atrás, no deseando tampoco lastimar al conejo. La cuerda se tensó y se alzó del suelo. ¿Quién iba a decir que ese mequetrefe era tan forzudo? Pensó el elefante y tiró otro poco más de la cuerda. ¿Quién iba a decir que el conejo podía agarrarse tan firmemente al suelo con sus pequeñas y peludas patas? Pensó el hipopótamo y tiró un poco más de la cuerda. ¿Pero qué es esto? Si casi me tira al suelo, exclamó el elefante. Será mejor que emplee todas mis fuerzas. ¡Ahí va! Si casi me derriba al suelo, exclamó el hipopótamo. Será mejor que tire con todas mis fuerzas. Al fin, el elefante y el hipopótamo comenzaron a tirar de la cuerda con todas sus fuerzas. Tiraban, gruñían, resoplaban y exclamaban, pero ninguno conseguía aventajar al otro. 3 días duró el mano a mano, con ambos animales clavados en el suelo donde habían plantado sus enormes patas. Al principio el conejo se divertía mucho al ver la igualada lucha, pero al cabo de 3 días empezó a aburrirse y se puso a mordisquear la cuerda. De pronto, resonó en el bosque un estrepitoso chasquido y la cuerda se partió en 2. El elefante salió disparado hacia atrás y cayó sobre unas zarzas. El hipopótamo salió volando por los aires y fue a aterrizar en el río lleno de lodo. A partir de aquel momento, el bosque ya no es lo que era. El elefante se dedicó a arrancar los árboles de cuajo en busca del conejo que hirió su orgullo, amén de su trasero en las zarzas. Y el hipopótamo se pasa el día escondido en el río haciendo burbujas y solo anda de noche por el bosque. Es por si me topo con el conejo forzudo, se apresura a aclarar. El conejo y el muñeco de brea. Al conejo le gustaba enojar a sus compañeros, los otros animales, robándoles su dinero o haciéndoles quedar en ridículo. Un día robó la cena al zorro, y éste juró vengarse del conejo. Cogió pues un viejo saco y un poco de paja e hizo un muñeco de tamaño natural. Utilizó una col para la cabeza, un nabo para la nariz y 2 rábanos para los ojos. Luego lo cubrió con brea, lo vistió con una chaqueta, un sombrero de paja y unos guantes. Lo colocó junto al camino y fue a ocultarse tras la tapia para esperar a que apareciera el conejo. Cuando el conejo vio al muñeco de brea, se detuvo a saludarle. Hola, amigo. ¿Qué haces aquí? El muñeco no dijo nada. Buenos días. ¿Cómo estás? Insistió el conejo. Pero el muñeco siguió en silencio. Si estás sordo, te gritaré al oído. Por más que gritó, el muñeco de brea no dijo ni media palabra. Si no me saludas, te pegaré. Pero nada, el muñeco permanecía mudo. Entonces, el conejo le golpeó, aunque no muy fuerte, con una pata delantera, y ésta se quedó adherida a la brea como miel a un oso. ¡Suelta! El conejo empujó al muñeco con la otra pata delantera, que también se quedó adherida como melaza a una cuchara. ¡Te daré una patada! El muñeco de brea no contestó, y el conejo la emprendió a patadas con él. Sus 2 patas traseras quedaron igualmente adheridas al muñeco como moscas a un papel cazamoscas. ¡Te atizaré con la cabeza! El muñeco de brea siguió mudo. El conejo le golpeó con la cabeza y sus orejas se pegaron a la brea, como la goma, a un árbol de la goma. ¡Ya te he cazado!, exclamó alborozado el zorro, y agarró al conejo por el pescuezo, lo despegó del muñeco de brea y lo metió en un saco. No me
arrojes a las zarzas. Te reservo algo mucho peor. Voy a asarte. Oh, mientras no me arrojes a las zarzas... ¿Te parece poco que te ase al espetón? Haz lo que quieras, pero no me arrojes a las zarzas, por favor. Me estás aguando la fiesta, dijo furioso el zorro. Suponía que te pondrías a rogar y suplicar. Ay, eso hago. Te ruego y te suplico que no me arrojes a las zarzas. ¿Con que no, eh? Pues ala. Y el zorro arrojó el conejo a las zarzas que, como eran muy altas, le ocultaron a su vista. ¡Qué delicia! ¡Están riquísimos! Dijo de pronto el conejo, asomándose entre las zarzas mientras mordía un cardo. No sé si sabrás que me crié en un zarzal, así que me siento muy a gusto aquí. ¡Qué ricos están estos cardos! ¿Te apetece uno? ¿No? Pues llévate ese muñeco de brea antes de que atrape a un inocente conejillo. El zorro rechinó los dientes y comenzó a dar saltos y a blandir los puños enfurecido. La próxima vez no te me escaparás, maldito conejo. Y como estaba fuera de sí, se volvió y descargó un puñetazo sobre la nariz del muñeco de brea. Tremendo error el suyo. La última vez que vi al zorro seguía adherido al muñeco de brea, debatiéndose inútilmente y profiriendo toda clase de insultos contra el conejo. El espantajo peludo. Hubo una vez un granjero llamado Tomás que compró una tierra a un precio bajísimo. «Parece demasiado barato», dijo Berta, su esposa. «¿No crees que puede haber algún truco?» «Claro que no, mujer», respondió Tomás. «Se trata de un buen terreno y es mío, todo mío». «¿Mío, quieres decir?» Tomás y Berta, al oír estas palabras, volvieron la cabeza y se quedaron pasmados al ver un enorme tipo peludo parado a unos cuantos metros. Sus ojos parecían inyectados de sangre y su nariz era tan roja y redonda como una remolacha. Unas largas y puntiagudas orejas asomaban entre sus pelos, tiesos como las púas de un erizo. Le cubrían unas barbas tan enmarañadas como las matas de espino. Vestía una ropa andrajosa y por los agujeros de sus harapos asomaban las rodillas y los codos llenos de pelos. En verdad, nunca habían visto nada parecido, con aquellos brazos tan largos y los puños grandes como nabos. «¡Fuera de mi terreno!», gritó agitando sus brazos como las aspas de un molino. «¿Su terreno?», dijo Tomás dirigiéndose al personaje. «Eso he dicho, mi terreno. Un terreno que antes de ser mío fue de mi padre y del padre de mi padre y...» «¿Usted bromea?», dijo Tomás. «Pagué mi buen dinerito por este terreno y firmé la escritura». «Tú lo que tienes que hacer es largarte. Yo estaba aquí primero», vociferó el espantajo lleno de rabia. «Bueno, pues ahora soy yo el que está aquí», respondió Tomás. «Esta tierra es mía». Se quedaron frente a frente. A juzgar por sus miradas desafiantes, ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Entonces Berta dijo: «Se me ocurre una idea. Tú, Tomás, plantas y él recoge la cosecha. Luego la repartís entre los dos». «De acuerdo», dijo el tipo. Tomás no veía claro por qué iba a tener que hacer él todo el trabajo y al final darle la mitad al otro. Pero Berta le hizo un gesto con la mano para que se callara. «Vamos a ver, señor Espantajo, ¿qué parte quiere usted de la cosecha? ¿La de abajo o la de arriba?» ¿Qué? Quiero decir, si prefiere la parte que crece por encima de la tierra o la que crece por debajo. Lo uno o lo otro. Rápido, decida. Yo quiero la parte de arriba, naturalmente. Vosotros os quedaréis con las raíces. La sorpresa del Espantajo se convirtió en carcajada limpia cuando sellaron con un apretón de manos el mutuo acuerdo. «¡Formidable!», dijo Berta mientras se dirigían a casa. «Lo que tienes que hacer ahora es plantar patatas». Y eso hizo Tomás. Aró el campo y plantó patatas. Arrancó las malas hierbas y cada día observaba cómo iban creciendo las matas verdes. Cuando llegó la época de la recolección, el peludo Espantajo apareció por allí y exigió su parte. «Ahí la tiene», exclamó Tomás. «La parte de arriba es suya. Hermosas plantas de patatas que sirven para... Bueno, usted verá lo que hace con ellas. Las patatas son para mí». «¡Tunante! ¡Tramposo! ¡Miserable!», rugió el tipo aquel.
¡Esto no es honrado! ¡Te voy a...! Un trato es un trato. Llévese la parte de arriba del patatal y déjeme en paz. El peludo gigantón echaba humo de rabia. Pensaba... vas a ver lo que es bueno la próxima vez. Entrando en la conversación, Berta le preguntó: ¿qué quiere el próximo año, la parte de arriba o la de abajo? ¿Usted vuelve a escoger? La parte de abajo, desde luego. La próxima vez vosotros os quedaréis con la de arriba. Dejando esto bien claro, se fue en medio de una gran pataleta. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Tomás. ¿Planta cebada, querido? Ya veremos qué hace el espantajo peludo con las raíces de la cebada. Así pues, en cuanto terminó de recoger las patatas, Tomás preparó el terreno y sembró cebada. Removió la tierra, la regó, y cuando llegó la primavera, aparecieron los verdes tallos que se transformarían después en una alfombra de oro. Llegado el momento de la recolección, el espantajo se presentó para llevarse la mitad de la cosecha. «Ahí la tiene», dijo Tomás. «Para mí la parte de arriba y para usted las raíces». El peludo soltó un alarido feroz. «¡Has vuelto a engañarme, miserable enano! ¡Te voy a...! «Calma, calma», gritó Tomás. «Un acuerdo es un acuerdo». «Muy bien, granjero, de nuevo has ganado. Pero el año próximo nos repartiremos la parte de arriba de las mieses, porque plantarás trigo. Y cuando llegue el momento de la recolección, nos pondremos los dos a segarlo. Tú empezarás por la parte norte del terreno y yo comenzaré por la parte sur. Cada uno nos quedaremos con todo el trigo que seamos capaces de segar». Tomás miró detenidamente los largos brazos de aquel tipo y se dio cuenta de que jamás podría cortar el trigo con la rapidez del gigantón. No hay trato», dijo Tomás. «O aceptas o lucharás conmigo a muerte», gruñó el espantajo, alzando sus brazos peludos por encima de la cabeza y pataleando torpemente con sus enormes pies. Conteniendo la risa, Tomás exclamó: «¡Qué terrible espectáculo! Por favor, nada de peleas. No me gustaría hacerle daño». Chocaron sus manos para cerrar el trato y el espantajo se marchó entre grandes risotadas. Tomás contó a Berta lo ocurrido. «Tiene unos brazos muy fuertes. Cortará 10 veces más trigo que yo. Lo siento, pero esta vez estamos perdidos». Berta se puso a pensar. «Imagínate que ciertas espigas de trigo crecen con unos tallos más duros que los otros», dijo al cabo de un minuto. «En tal caso, una de las guadañas se mellará mucho más deprisa que la otra». Y le explicó su plan. «Eso», respondió Tomás. «Me alegro de que ese tipo no tenga una mujer tan lista como tú». Tomás labró la tierra y la sembró de trigo, y vio cómo crecía y crecía, alto y dorado. Un poco antes de la siega, compró unas varillas de hierro y por la noche se acercó sin hacer ruido a la parte de terreno que correspondía segar al espantajo. Allí clavó las varillas en el suelo entre los tallos de trigo. El día de la siega llegó y apareció el espantajo empuñando una guadaña en cada una de sus manazas. Tomás se puso a cortar trigo por la parte alta del terreno y el espantajo por la parte baja. Tomás movía en círculo su guadaña con rápidos y amplios braceos y en torno a él caía el trigo dorado. En cambio el espantajo cortaba y golpeaba, sudaba y juraba y pronto se detuvo. «¡Mira qué duros son los tallos de trigo por esta parte del terreno!», gritó. «Pues por esta otra no hay ningún problema», señaló Tomás. El espantajo era tan tonto que no se había fijado en las varillas de hierro. Afiló las dos guadañas y la emprendió de nuevo a golpes con el trigo. De vez en cuando se paraba y secaba el sudor de su frente. No paraba de refunfuñar. «Estoy agotado de cortar este trigo». «¿De veras? ¡Qué gracia! Yo me siento tan fresco como una rosa», decía Tomás complacido. El espantajo lo intentó de nuevo. Lanzaba las guadañas en todas direcciones, pero cada golpe las volvía más romas y melladas. Hasta que, furioso, las arrojó al suelo y gritó con gran voz: «¡Quédate con tu birria de terreno! ¡No vale la pena!». De una zancada saltó la cerca y corriendo como un gamo se perdió en la lejanía. Desde entonces, nunca jamás, el espantajo peludo volvió a molestar a Berta y Tomás. El fantástico viaje de Osvaldo. Un día estaba sentado Osvaldo a la puerta de su taller preguntándose qué podía inventar. Era un ratón muy listo que había construido toda clase de aparatos. Pero era muy olvidadizo y eso le creaba muchos problemas. Cuanto emprendía, le salía mal, y todo por culpa de su mala memoria. Un día, inventó una peladora de manzanas eléctrica, pero olvidó decirle al aparato qué aspecto tienen las manzanas.
y el aparato pelaba todo lo que pillaba. Otro día inventó un bote y al ponerlo en marcha olvidó cómo y por dónde debía andar. Total, que salió zumbando por los aires. Cuando se hizo de noche, Osvaldo tuvo otra idea al ver la luna. Dicen que la luna está hecha de queso. Pues yo construiré una nave espacial e iré a la luna a buscar queso. Me haré famoso. Y puso manos a la obra, tomando objetos prestados de aquí y de allá y arriesgando el pellejo, pues la gente no siempre quería dejarle lo que él pedía. Por fin, la máquina estuvo lista. Cuando llegó el gran día, algunos amigos suyos acudieron a despedirse de él. Pero ninguno tenía mucha fe en el pobre Osvaldo, ni siquiera su hermana Katy. Aun suponiendo que funcione, dijo ella sollozando, olvidarás a dónde te diriges. Eso hirió el amor propio de Osvaldo, que contestó: Nada de eso. Me he hecho un nudo en el rabo para acordarme. Y reprimiendo las lágrimas, subió en medio de un gran estrépito y desapareció de la vista. Esto funciona, se dijo Osvaldo. Les demostraré a todos que están equivocados y no olvidaré a dónde me dirijo. Osvaldo era feliz al cruzar el espacio celeste en solitario y a toda velocidad. Puso rumbo directo a la luna y comenzó a pensar en cómo llenaría la bodega de la nave con el queso deseado que él creía verde y de fuerte sabor. Al pensar en el queso, se le despertó el apetito y empezó a mirar en un armario y otro, pero no pudo hallar ni una sola migaja. Repasó toda la nave espacial, mientras su tripa no cesaba de protestar. ¡Ay de mí!, se lamentó. ¡He olvidado traer comida! Pero era demasiado tarde para regresar. Si lo hacía, sus amigos creerían que había fracasado en su intento, y él no podría soportar sus burlas. Con que prosiguió su viaje, sin poder apartar de la mente la idea de un apetitoso pedazo de queso. Al fin, avistó la luna. Pero al aproximarse, Osvaldo se alarmó. Vista de cerca no parece hecha de queso. En realidad, ni siquiera parece comestible. Cuando la nave espacial alunizó, Osvaldo echó una ojeada a su alrededor. Estaba muerto de frío, de hambre y de miedo. Probó una sustancia gris cuyo aspecto no era en absoluto apetitoso. ¡Qué asco!, exclamó sintiendo náuseas. Muy apesadumbrado, se sentó en una roca. De pronto oyó un tremendo alboroto. ¡Ay! ¡Ay!, gritó Osvaldo al ver aparecer por detrás de unas rocas una pandilla de horribles seres que chillaban como locos. ¡Soltadme!, gritó Osvaldo. Pero los duendecillos y los ratones de la luna se echaron a reír y le agarraron todavía más fuerte. El pobre Osvaldo iba de sorpresa en sorpresa. Osvaldo nunca había sentido tanto miedo. Era prisionero de los duendes y los ratones de la luna, quienes le llevaron a presencia de su rey, riendo y mofándose. Y todo porque a Osvaldo se le había ocurrido ir a la luna en busca de queso. Lo arrojaron a los pies del rey. «Por favor, dejadme marchar», suplicó. «Glob, Trudak, Nak, Doth», contestó el rey. «No volveré nunca más, lo prometo». «Nick, drop, dick, dol», dijo el rey. Pero era inútil, pues Osvaldo no conocía su idioma. A una señal del rey, los extraños seres se lo llevaron de allí. Le sirvieron una sopa que sabía jarabe para la tos y estaba malísima. Pero como tenía tanta hambre, se la tomó toda. Luego le dieron un pico y le pusieron a trabajar en una oscura y húmeda mina de esmeraldas para que buscara gemas con que satisfacer la codicia del rey. «Debo hallar el medio de escapar», pensó Osvaldo. Aquella noche le encerraron en una sombría habitación donde reparaban los instrumentos y aparatos de la mina. Osvaldo se sentía tan desgraciado que no pudo pegar ojo, pero al observar los instrumentos y las máquinas de la mina, tuvo una idea. «Necesitaré
unas piezas de aquí y otras de allá, un trozo de alambre y un motor. Toda la noche estuvo trabajando y al amanecer había terminado su labor. Había construido un robot para escapar. Por la mañana, cuando los extraños seres acudieron a buscarle, Osvaldo puso en marcha el robot. Este echó a andar alocadamente, chocando contra ellos, y los extraños seres corrían en todas direcciones, gritando y chillando. Osvaldo aprovechó la oportunidad para tomar una bolsa de esmeraldas y salir corriendo como un guepardo. ¡Toma! ¡Para que aprendan! Corrió y corrió hasta quedarse sin aliento. Cuando al fin se detuvo, comprendió horrorizado que se había perdido. No conseguía recordar dónde había dejado su nave espacial. ¿Le había vuelto a fallar la memoria? Siguió caminando muy triste, sin notar que algunas de las joyas se habían escurrido por un agujero de la bolsa. ¡Crac! ¡Crac! De pronto, cayó sobre ellas un extraño pájaro de metal y empezó a picotearlas. ¡Qué ricos y crujientes están! Nunca había probado nada tan delicioso. ¿Pero qué tienes? ¿Por qué estás tan triste? Osvaldo le explicó su problema. Eso tiene fácil solución, dijo el pájaro. Ayer mismo pasé volando sobre una nave espacial. Si me entregas el resto de las joyas, te conduciré hasta allí. Osvaldo no tuvo más remedio que acceder. Al fin, avistaron la nave espacial y Osvaldo dio las gracias al pájaro por su ayuda. En esto, al observar una colina, reparó también en miles de plantas curiosísimas. ¿Qué son? Preguntó Osvaldo. ¿Plantas de queso, naturalmente? ¡Qué bueno! Osvaldo estaba muy satisfecho. Su viaje no había sido en balde. Con ayuda del pájaro, cargó la nave hasta los topes. Sus amigos de la Tierra se quedarían muy impresionados. Dándole de nuevo las gracias al pájaro, emprendió el largo viaje de regreso a casa. Los amigos de Osvaldo le dispensaron una bienvenida digna de un héroe. Bailaron, cantaron y comieron el queso de la luna. Osvaldo también bailó y se divirtió mucho, pero tras sus experiencias lunares, había perdido su afición por el queso. El hada Azucena. El hada Azucena contempló su imagen reflejada en las claras y profundas aguas de la charca. ¿Por qué no tendré alas?, sollozaba. ¿Por qué seré una hada tan mala? Con los ojos arrasados en lágrimas, no pudo ver la figura que se reflejaba en el agua. Solo cuando la reina de las hadas le habló, alzó la mirada. No eres una hada mala, Azucena, pero todavía te quedan algunas cosas por aprender. Anda, sécate los ojos y dime qué ves reflejado en la charca. Veo a una reina bellísima y a una hada fea y desesperada. Aquí no hay una hada fea, Azucena, sino una hada muy bonita que frunce el ceño. Las hadas no deben fruncir el ceño, sino sonreír. Es mucho más fácil, te lo aseguro. Azucena contempló su enfurruñada imagen y sonrió. Y luego frunció de nuevo el ceño y volvió a sonreír. Tienes razón, es muchísimo más fácil. Otra cosa que deben hacer las hadas, dijo la reina, es escuchar siempre con mucha atención. Nunca se sabe quién puede llamarnos pidiendo ayuda, ni cuándo. Ahora vete a casa y recuerda mis palabras. A primeras horas del día siguiente, Azucena se despertó con el canto alegre del mirlo. «Gracias, mirlo», dijo al salir de su casa. Sonrió a las flores y escuchó los murmullos matutinos. En esto, oyó un ruido extraño que procedía de la charca. Avanzó de puntillas y miró por entre los juncos. En la orilla había una niña sentada, llorando desconsoladamente. «¿Hola? ¿Qué te sucede?» La niña dejó de llorar y la miró. «Soy un hada de verdad, y quizá pueda ayudarte».
La niña cogió la muñeca que yacía sobre la hierba y dijo entre sollozos: Se me ha roto Lucinda. Tiene la cara toda sucia y el vestido roto. Veamos. Pobrecita, está hecha una pena. Pero no te apures, creo tener la solución. Azucena sacó del bolsillo una cajita de polvos mágicos y mientras echaba unos pocos sobre el rostro de Lucinda, cantó: Polvitos mágicos, yo os imploro que deis a Lucinda un nuevo rostro. Se produjo entonces un resplandor plateado y al instante Lucinda tuvo un nuevo rostro limpio y bello. ¡Oh! Gracias. Muchas gracias. Lucinda es aún más bonita que antes. Iré a casa a enseñársela a mi mamá. Y la niña se fue corriendo más contenta que unas Pascuas. Azucena regresó a su casa y en su habitación se miró al espejo para comprobar si aún sonreía. Al darse la vuelta, notó algo que la llenó de alegría. En su espalda empezaban a nacer 2 minúsculas y hermosas alas. Son muy pequeñas, pero ya crecerán. Al día siguiente, cuando estaba en el jardín, oyó un fuerte ladrido, seguido de un gemido y el estrépito de latas arrastradas por el suelo. Azucena salió precipitadamente a ver si podía prestar su ayuda. Y junto al camino vio a un perro que intentaba desprenderse de unas latas atadas a su cola. Pobrecillo, ¿quién te ha hecho eso? Esos endiablados chiquillos que viven cerca de aquí, se lamentó el perro. Ellos se han divertido mucho, pero maldita la gracia que me hace a mí. Te comprendo. No te muevas mientras intento deshacer los nudos. Pero estaban atados muy fuertes y Azucena no conseguía deshacerlos. Echó, pues, unos polvitos mágicos sobre la cola del perro, cantando: Polvitos mágicos, desprended al momento estas latas de la cola del perro. Al instante desaparecieron las latas. El perro expresó su agradecimiento con un ladrido y, meneando la cola muy contento, prosiguió su camino. Azucena fue a sentarse un rato junto a la charca. Se había levantado viento y el agua se agitaba entre los juncos. Cuando volvió a calmarse, Azucena vio su imagen reflejada en ella. ¡Mis alas! ¡Casi han crecido del todo! ¡Oh, qué hermosas son! Entonces oyó una voz que se lamentaba. ¡Pepito! ¿Dónde te has metido? Y apareció una anciana que llevaba en la mano una jaula vacía. ¡Ay de mí! Olvidé cerrar la ventana y mi loro se ha escapado. Ay, ojalá no le haya sucedido nada malo. No se aflija, yo daré con él. Siéntese y descanse un rato. Azucena silbó una determinada nota y esperó. Pero no obtuvo respuesta. Entonces echó a andar por el bosque, deteniéndose de vez en cuando para silbar. Al fin oyó un débil silbido y siguió la dirección del sonido hasta llegar al lugar donde se encontraba Pepito prendido en una zarza. Azucena echó unos polvitos mágicos sobre la zarza y cantó: Polvitos mágicos, liberad al pobre Pepito de la zarza en que se haya prendido. Se produjo un resplandor y al instante Pepito volvió a su jaula. La anciana se puso muy contenta, pero Azucena estaba tan cansada que deseaba regresar a casa cuanto antes para meterse en la cama. ¿Por qué no intentas volar? Azucena se volvió y vio a la reina de las hadas. Te felicito, querida. Como todas las hadas buenas, has aprendido a sonreír y ser amable con los demás. Te has merecido tus hermosas alas. Vuela, querida. Azucena jamás se había sentido tan feliz. Por fin era un hada como las demás.